La crónica de Bernal Díaz del Castillo, un relato íntimo de la conquista de México. En un vasto tapiz histórico, Bernal Díaz del Castillo, un soldado común y extraordinario, nos sumerge en el corazón de la conquista de la Nueva España. A través de sus vívidos relatos, nos transportamos a un mundo de conquistas audaces, enfrentamientos brutales y transformaciones profundas. Díaz del Castillo, un joven aventurero de 17 años, se alistó en la expedición de Hernán Cortés en 1519. Durante décadas, luchó valientemente, arriesgando su vida innumerables veces en encuentros infernales. Sin embargo, a pesar de sus hazañas, su voz fue silenciada en los relatos oficiales de la conquista. Impulsado por la injusticia, Díaz del Castillo se embarcó en una misión: escribir una crónica que revelara la verdad oculta. Su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España se convirtió en un documento invaluable, un testimonio de la experiencia de primera mano de un hombre ordinario atrapado en acontecimientos extraordinarios. Díaz del Castillo no solo narró los hechos de la conquista, sino que también expresó abiertamente su lealtad a Cortés, a pesar de sus críticas a su liderazgo. Reconoció la audacia y el ingenio del conquistador, pero no perdonó su indiferencia ante el bienestar de sus hombres. La crónica de Díaz del Castillo arroja luz sobre el impacto profundo de la conquista en ambos lados del Atlántico. Para los conquistadores, fue una tierra de oportunidades y riquezas, pero también una tierra de luchas y sacrificios. Para los pueblos indígenas, fue un encuentro que alteró para siempre su forma de vida, trayendo tanto nuevas esperanzas como nuevas opresiones. A través de las palabras de Díaz del Castillo, experimentamos el asombro de los conquistadores al encontrarse con las vastas civilizaciones de Mesoamérica, su arquitectura imponente y sus complejos sistemas sociales. También presenciamos el horror de la guerra, los choques brutales entre culturas y el sufrimiento infligido a los pueblos derrotados. La crónica de Bernal Díaz del Castillo es un recordatorio aleccionador de los triunfos y tragedias de la historia humana. Nos invita a reflexionar sobre las motivaciones y consecuencias de la conquista, y nos desafía a buscar la verdad más allá de las historias santificadas. El impacto cultural y religioso de la conquista según Bernal Díaz del Castillo. En el relato de Bernal Díaz del Castillo, emergen vívidamente las tensiones y contrastes que marcaron la conquista española. Sin embargo, más allá de las batallas y las luchas políticas, el impacto cultural y religioso dejó una profunda huella en los corazones de ambos bandos. Bernal Díaz del Castillo, un soldado que acompañó a Cortés en su aventura, expresó un profundo descontento con algunos aspectos de su liderazgo. Reprochó a Cortés su avaricia, su imprudencia y su falta de consideración por la vida de sus hombres. En particular, destacó un episodio en el que Cortés ordenó un ataque suicida contra una posición indígena inexpugnable, lo que resultó en numerosas bajas. Además de los conflictos militares, la religión desempeñó un papel crucial. Los españoles, impulsados por un fervor religioso, buscaban convertir a los indígenas al cristianismo. Sin embargo, las creencias y prácticas de los nativos diferían drásticamente de las suyas. El horror de los conquistadores españoles ante los rituales antropofágicos y los sacrificios humanos que presenciaron fue palpable. El relato de Díaz del Castillo describe vívidamente las pirámides llenas de calaveras y los sacerdotes con el cabello revuelto y ensangrentado. La visión de los sacrificios humanos tuvo un profundo impacto psicológico en los soldados españoles. El propio Bernal confesó que experimentó pesadillas y temblores al presenciar tales atrocidades. El choque cultural entre estas dos civilizaciones tan diferentes creó una sensación de asombro, repugnancia y miedo. A pesar de los conflictos y las diferencias, el encuentro entre españoles e indígenas marcó un punto de inflexión en ambas culturas. Los españoles introdujeron nuevas tecnologías, ideas y valores, mientras que los indígenas aportaron sus propias perspectivas únicas y su profunda conexión con la tierra. El relato de Bernal Díaz del Castillo nos ofrece un testimonio invaluable de esta extraordinaria colisión de mundos. Testigos de lo inimaginable, el horror y la salvación en la conquista de Tenochtitlán. El encuentro con el Imperio Azteca fue un choque cultural sin precedentes, marcado por atrocidades que desafiaron la comprensión humana. Bernal Díaz del Castillo, un soldado español que presenció estos horrores, nos dejó un relato escalofriante. En un sacrificio macabro, los aztecas bailaban a sus prisioneros frente a enormes braseros.
Luego, los sacrificaban brutalmente, arrancándoles los corazones palpitantes para ofrecerlos a sus ídolos. Los cuerpos sin vida eran arrojados por las escalinatas del templo, donde otros carniceros los desmembraban y preparaban sus restos como trofeos. La carne de los sacrificados se consumía con deleite, mientras sus corazones y sangre se ofrecían a los dioses. Los animales salvajes se alimentaban de las entrañas y los despojos descartados. Este macabro ritual era un espectáculo de terror diseñado para paralizar a sus enemigos. El temor se apoderó de los españoles cuando presenciaron la crueldad de los aztecas. Cada paso que daban los llevaba más cerca del destino que habían visto infligido a sus compañeros. El trauma psicológico fue profundo, dejando una huella indeleble en sus almas. El relato de Díaz del Castillo es un testimonio del horror que envolvió la conquista de Tenochtitlán. Es una historia de violencia inimaginable, pero también de esperanza. La llegada de misioneros cristianos trajo la salvación a un pueblo que había sido sumido en la oscuridad. El sacrificio humano, la antropofagia y las prácticas depravadas fueron erradicadas, dando paso a una nueva era de paz y comprensión. Sin embargo, las cicatrices de aquellos días sombríos permanecieron, un recordatorio de la fragilidad de la civilización y el poder de la redención. La Escuela de Salamanca y el derecho de gentes en la conquista de América. En el torbellino de la exploración y la conquista del Nuevo Mundo, surgió una voz discordante que cuestionó la legitimidad de las acciones de los conquistadores españoles. Fray Toribio Motolinía, conocido por su pobreza y su amor por los indígenas, denunció las atrocidades cometidas por Bartolomé de las Casas, acusándolo de provocar el levantamiento de los indios contra España. La obra de las Casas, aunque bien intencionada, sirvió como munición para las naciones extranjeras que buscaban desacreditar la empresa española y justificar sus propios imperios depredadores. Sin embargo, en España, intelectuales como los de la Escuela de Salamanca desafiaron la narrativa tradicional de justificación de la conquista. Francisco de Vitoria, uno de sus precursores, negó la validez de las bulas papales que otorgaban a España el dominio de las tierras descubiertas. Sostenía que los indígenas eran libres y propietarios legítimos de su tierra, y que su consentimiento voluntario era esencial para la conversión al cristianismo. Además, Vitoria estableció una serie de títulos legítimos para el dominio sobre las tierras descubiertas, como el derecho al libre tránsito y comercio, la defensa contra la opresión y el deber de proteger a los inocentes de los sacrificios humanos. Estos principios fueron incorporados a las leyes españolas, marcando un rumbo muy diferente al adoptado por otras potencias coloniales. La Escuela de Salamanca defendió el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la igualdad ante la ley. Su legado es un testimonio de la conciencia moral que guió a algunos de los conquistadores españoles y a los intelectuales que los apoyaron. Su visión de una conquista justa y equitativa contrastaba marcadamente con la brutalidad que caracterizó a muchos otros imperios coloniales. La conquista, una reflexión profunda sobre lo justo y lo injusto. En el torbellino de la conquista, me hallé sumergido en un abismo de reflexiones sobre la justicia y la injusticia. El encuentro de dos mundos, uno con una cultura milenaria y otro sediento de oro y poder, desató un torbellino de emociones y cuestionamientos. Mientras recorríamos tierras desconocidas, las líneas que separaban el bien del mal se volvían borrosas. Nuestros actos, guiados por la codicia y el deseo de dominio, estaban teñidos de una ambigüedad que me inquietaba profundamente. Al conquistar tierras y someter pueblos, me preguntaba si nuestros motivos eran justos. ¿Era justo despojar a un pueblo de su hogar y su cultura? ¿Justificaba la búsqueda de riquezas los actos de violencia y explotación? Por otro lado, también reconocí los beneficios que trajo la conquista. La introducción de nuevas tecnologías, el intercambio cultural y la difusión de nuevas ideas transformaron tanto a los conquistadores como a los conquistados. Sin embargo, el peso de la injusticia seguía atormentándome. Vi cómo las enfermedades diezmaban poblaciones enteras, cómo la esclavitud destrozaba vidas y cómo la opresión sofocaba el espíritu humano. El tormento de lo justo y lo injusto me dejó una cicatriz indeleble en el alma. Me obligó a cuestionar las verdades establecidas, a confrontar los dilemas morales y a buscar el equilibrio entre la ambición y la compasión. Y así, mientras la conquista continuaba su curso, yo seguí luchando con la paradoja de un encuentro que trajo tanto progreso como sufrimiento.
La historia de la conquista es un tapiz tejido con los hilos de la gloria y la tragedia, lo justo y lo injusto, que seguirá resonando a través de los siglos, anclándose profundamente en las profundidades de nuestro ser e impulsándonos a buscar una comprensión más profunda de la naturaleza humana.